No es infidelidad si lo hablamos, dijo mi esposa y la hice pagar cada mentira. Escribo esto porque necesito opiniones frías, no de amigos que ya están de mi lado, sino de gente que pueda ver lo que yo quizá no. Todo empezó hace 3 semanas, en la cocina de mi casa, después de un día normal en la oficina. Fernanda estaba demasiado tranquila, casi ensayada, mientras yo servía café. Tenemos que hablar, dijo, y yo pensé que sería algo típico, gastos, trabajo, rutina. Pero no. Me soltó, no es infidelidad si lo hablamos. Me reí, literal, pensé que era una broma rara. ¿Qué? Le dije. Ella ni se inmutó. Estoy diciendo que hay cosas que quiero explorar, pero contigo sabiendo. Así no hay engaño. Esa fue la primera vez que sentí algo raro, no enojo todavía, más bien como si algo no cuadrara. ¿Ya lo hiciste?, le pregunté directo. Se quedó callada 2 segundos que dijeron todo. No es así de simple, respondió. Y ahí entendí, no estaba proponiendo, estaba justificando. No grité, no hice escena. Solo asentí y dije ok, déjame pensar. Esa misma noche me fui al sofá con el celular en la mano, viendo el techo, repasando cada interacción reciente en la oficina, porque sí, trabajamos en el mismo lugar. Y justo ahí, como una pieza que encaja demasiado bien, apareció el nombre que no quería pensar, Adrián. Al día siguiente en la oficina todo se sintió diferente, aunque nadie más parecía notarlo. Fernanda actuaba igual de siempre, sonriente, profesional, incluso cariñosa cuando alguien miraba. Adrián, en cambio, estaba demasiado cómodo, demasiado cerca en reuniones, demasiado dispuesto a bromear con ella como si hubiera una confianza que antes no estaba. Me acerqué a Ricardo en la cafetería. Oye, ¿tú ves raro a Adrián con Fer?, le solté sin rodeos. Me miró serio, como si llevara días esperando esa pregunta. Pensé que ya lo sabías, respondió. Eso me pegó más de lo que esperaba. No sé nada, dime claro. Bajó la voz. No tengo pruebas, pero se van juntos seguido, y no parece trabajo. Respiré hondo. No sentí celos todavía, sentí algo peor, confirmación. Volví a mi escritorio y, en lugar de confrontar, hice lo que mejor sé hacer, observar. Empecé a notar horarios, excusas repetidas, reuniones que no existían en el calendario oficial. Incluso una vez, al pasar por la sala de juntas pequeña, escuché la voz de Fernanda bajando el tono al verme cerca. Esa misma tarde, ella me escribió, ¿hablamos hoy en casa? Quiero que estemos bien. Le respondí simple, claro. Pero en mi cabeza ya no se trataba de estar bien, se trataba de entender hasta dónde llegaba la mentira. Y justo cuando creí que ya tenía una idea clara, cometí mi primer error. Ese error fue impulsivo y bastante básico, revisé su celular sin pensar en las consecuencias. Lo dejó cargando en la sala mientras se bañaba, y yo, con esa mezcla de ansiedad y rabia contenida, lo tomé. No tenía su contraseña, pero la cambió hace poco, y yo recordaba el patrón anterior. Probé una variación, y funcionó. Ahí fue donde todo dejó de ser sospecha y se volvió evidencia. Chats archivados, conversaciones borradas a medias, y un contacto sin nombre fijo, pero con fotos que no dejaban dudas, Adrián. No había declaraciones románticas exageradas, lo cual lo hacía peor. Era confianza, complicidad, frases como hoy también, o avísame cuando él no esté. Sentí el golpe, pero también algo frío que se acomodó en mi cabeza, claridad. Estaba por tomar capturas cuando escuché la ducha apagarse. Bloqueé el celular rápido, lo dejé exactamente donde estaba y me senté como si nada. Cuando salió, me miró fijo. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí sin dudar. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, y sonrió. Esa sonrisa no era alivio, era cálculo. Esa noche cenamos en silencio, y antes de dormir me dijo, gracias por no reaccionar mal ayer. Le respondí, aún estoy pensando. Y no mentía, pero lo que estaba pensando ya no era si seguir con ella, sino cómo hacer que cada mentira tuviera consecuencias reales. Porque lo que ella no sabía es que no era el único que ya estaba jugando este juego. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado, incluso fui yo quien inició conversación. Oye, estuve pensando lo que dijiste, lo de hablar las cosas, le dije mientras salíamos rumbo al trabajo.
Fernanda pareció sorprendida, pero interesada. Y, preguntó con esa media sonrisa. Creo que tiene sentido, si somos honestos, supongo que podríamos evitar problemas, respondí. No era aceptación real, era carnada. Ella relajó los hombros al instante. Sabía que lo entenderías, dijo, tocándome el brazo como si eso arreglara todo. En la oficina, decidí probar algo, me acerqué a Adrián en plena área común. Oye, ¿tienes un minuto para revisar lo del cliente Gómez? Le solté con naturalidad. Dudó apenas un segundo. Claro. Lo llevé a una sala pequeña. Cerré la puerta, pero no con intención de confrontar, sino de medirlo. He notado que estás muy metido en varios proyectos últimamente, le dije, apoyándome en la mesa. Sí, ya sabes, hay que aprovechar oportunidades, respondió, evitando contacto visual constante. Y también relaciones, no, añadí, como al aire. Ahí sí me miró directo. No sé a qué te refieres. Sonreí leve. Tranquilo, solo digo que aquí todo se sabe tarde o temprano. Salí antes de que pudiera responder. No lo acusé, no confirmé nada, pero dejé la duda sembrada. Esa misma tarde, noté algo, Adrián estaba más tenso, más pendiente de mí. Fernanda, en cambio, parecía más confiada que nunca. Y ahí entendí algo clave, ella pensaba que me tenía bajo control, pero él ya empezaba a dudar. Y cuando una mentira se sostiene entre dos personas, basta con que uno empiece a temblar para que todo se venga abajo. Esa pequeña grieta en Adrián fue justo lo que necesitaba, pero no podía apresurarme. Ese mismo día en la noche, Fernanda volvió a sacar el tema como si fuera algo que estábamos construyendo juntos. Me gusta cómo estás manejando esto, me dijo desde la cama, con un tono casi orgulloso. No todos reaccionarían así. La miré unos segundos antes de responder. Supongo que prefiero entender bien las cosas antes de decidir, dije. ¿Y qué necesitas entender?, preguntó. Ahí fue donde decidí presionar un poco más. Reglas, le dije. Si vamos a hablarlo, entonces quiero saber qué significa exactamente para ti. Se quedó en silencio, pensando. Honestidad, nada de esconderse, nada de mentiras, respondió finalmente. Tuve que contener la risa. Entonces, ¿ya hay alguien?, pregunté directo otra vez. Esta vez no dudó tanto. Sí, pero no es algo serio, dijo, intentando sonar ligera. Lo conozco, insistí. Sí, del trabajo. Ahí estaba. Confirmación verbal. No mencionó su nombre, pero no hacía falta. Ok, dije, como si lo procesara. Entonces quiero conocerlo eventualmente, si esto va en serio. Su expresión cambió por primera vez. No creo que sea necesario, respondió rápido. Si no hay nada que ocultar, no debería haber problema, le solté, clavándole la mirada. Esa fue la primera vez que la vi incómoda de verdad. Y en ese instante entendí que su honestidad tenía límites muy claros, límites que yo estaba a punto de romper. Los siguientes días fueron un juego silencioso de presión. No confrontaba directamente, pero hacía preguntas incómodas en momentos inesperados. En el desayuno, hoy ves a tu amigo. En el coche, él sabe que estoy de acuerdo con esto. En la oficina, miradas, pausas, presencia. Fernanda empezó a ajustar su comportamiento, pero no para detener lo que hacía, sino para ocultarlo mejor. Adrián, en cambio, estaba claramente afectado. Un par de veces lo noté evitando coincidir conmigo, incluso delegando tareas para no estar en la misma sala. Eso confirmó mi sospecha, él no estaba tan cómodo con la situación como ella quería creer. Entonces decidí dar el siguiente paso, aunque implicaba un riesgo. Fui directamente con Lucía, la amiga de Fernanda. La encontré en el área de descanso. Oye, ¿puedo preguntarte algo raro?, le dije. Ella levantó una ceja. Depende qué tan raro. Me acerqué un poco más. ¿Tú sabías lo de Adrián y Fernanda? Su expresión cambió en seco. No lo negó, pero tampoco respondió. Mira, continué, no vengo a hacer drama. Solo quiero saber hasta dónde llega esto. Suspiró. No es mi lugar decir nada, dijo al final. Asentí. Entiendo, pero sí es tu lugar decidir si sigues cubriendo algo que tarde o temprano va a explotar.
Me fui sin presionarla más. No necesitaba que hablara en ese momento, solo que dudara. Porque si había algo que estaba empezando a quedar claro, es que esta historia no solo tenía dos protagonistas, y mientras más personas estuvieran involucradas, más puntos débiles tendría todo el montaje. El error que casi arruina todo llegó cuando menos lo esperaba. Ese viernes, salimos temprano de la oficina por un supuesto evento corporativo. Fernanda me dijo que iría con Lucía directamente, que nos veríamos allá. Algo no cuadraba, y decidí seguirla. Sí, fue impulsivo, y sí, no era parte del plan original. Pero necesitaba confirmar una cosa más. La vi entrar a un restaurante, pero no estaba Lucía. Estaba Adrián, ya sentado, esperándola. Me quedé afuera unos segundos, sintiendo cómo la rabia subía de golpe. Entré. No pensé demasiado. Caminé directo hacia su mesa. ¿Qué coincidencia? Solté. Ambos se quedaron congelados. Fernanda fue la primera en reaccionar. Daniel, no es lo que. Tranquila, la interrumpí. Miré a Adrián. ¿Puedo sentarme? Nadie respondió, así que lo hice igual. El silencio era insoportable. Solo quería confirmar algo, dije finalmente. Gracias por hacerlo tan fácil. Me levanté sin gritar, sin hacer escándalo, pero antes de irme, añadí, disfruten mientras puedan. Salí del lugar con el pulso acelerado. Había cometido un error, me adelanté. Les mostré que sabía demasiado antes de tiempo. Pero mientras caminaba hacia el auto, entendí algo aún más importante, ahora ellos también sabían que el juego había cambiado, y la forma en que reaccionaran a eso podía ser justo lo que necesitaba para terminar de destruirlos. El lunes siguiente fue incómodo desde que crucé la puerta de la oficina. Nadie decía nada, pero el ambiente estaba cargado. Adrián evitaba mirarme y Fernanda actuaba como si nada hubiera pasado, lo cual ya no me molestaba, me confirmaba que estaba desesperada por mantener el control. A media mañana, recibí un mensaje de ella, tenemos que hablar ya. Le respondí, en la sala 3, en 10 minutos. Cuando entró, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Qué fue lo del viernes?, exigió en voz baja. Me recargué en la mesa. ¿Qué fue qué? No te hagas, no seguiste. La miré fijo. Fui a comprobar algo. Y lo comprobé. Se cruzó de brazos. Dijimos que lo íbamos a hablar, ¿no? Solté una risa corta. ¿Hablar? Tú ya lo estabas haciendo, con él. Su expresión se tensó. No estás cumpliendo tu parte, Daniel. Eso me sorprendió. Mi parte. Sí, la de ser maduro. ¿Aceptaste esto? Negué con la cabeza. Acepté escuchar, no participar en una mentira mal disfrazada. Se acercó un paso. No es una mentira si lo sabes. Ahí estaba otra vez su frase. Respiré hondo. Entonces hagámoslo bien. Dile a todos. A tu familia, a la empresa, a ver si sigue sin ser mentira. Se quedó en silencio. Por primera vez, no tenía respuesta inmediata. Antes de salir, le dije, esto ya no va de lo que tú quieres, va de lo que estás ocultando. Y cuando cerré la puerta, supe que la presión empezaba a romper algo, pero no en ella, sino en todo lo que había construido alrededor. Ese mismo día en la tarde, Adrián cometió el error que yo estaba esperando. Me escribió. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato. Lo dejé en visto una hora completa. Luego le puse, en el estacionamiento, salida trasera. Cuando llegué, ya estaba ahí, inquieto. Mira, esto se salió de control, empezó. Lo interrumpí. ¿Para quién? Dudó. Para todos, esto no era así. Crucé los brazos. Entonces explícame cómo era. Pasó la mano por su cara. Fernanda dijo que ustedes estaban mal, que prácticamente ya no eran pareja. Sonreí sin humor. Claro que dijo eso. Bajó la mirada. Yo no quería problemas contigo. Me acerqué un poco. Pero no tuviste problema en meterte con mi esposa. Se quedó callado. Escucha, continuó, yo puedo alejarme, dejar esto aquí. Negué lentamente. No, ya no estás en posición de decidir eso. Levantó la vista, nervioso.
¿Entonces qué quieres? Esa era la pregunta clave, pero no se la respondí. Que sigas exactamente como hasta ahora, le dije. Frunció el ceño. ¿Qué? Sí, sal con ella, escríbele, mírala como siempre. Hazlo convincente. ¿Para qué?, preguntó. Di media vuelta hacia mi coche. Porque mientras más natural parezca, más fuerte va a ser la caída. No esperé respuesta. Pero mientras me alejaba, supe que acababa de plantar algo peor que el miedo, incertidumbre. Y alguien inseguro comete errores que ya no pensaba dejar pasar. Los días siguientes fueron una especie de calma tensa. Fernanda intentaba recuperar terreno conmigo, siendo más atenta, más presente, incluso cariñosa en público. Adrián, en cambio, estaba rígido, midiendo cada palabra. Y Lucía empezó a evitar a Fernanda. Ese detalle no fue casualidad. Un jueves por la tarde, Lucía se me acercó sin previo aviso. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. La llevé a la misma sala 3. Cerró la puerta y soltó todo de golpe: «Esto se está yendo demasiado lejos». No dije nada, solo esperé. «Ella no va a parar», continuó. «Cree que puede manejarlo, que tú eventualmente lo vas a aceptar». La miré serio. «¿Y tú?», dudó. «Yo, ya no quiero estar en medio». Asentí. «Entonces no lo estés». Sacó su celular. «Hay cosas que deberías ver». Me mostró conversaciones, audios, incluso mensajes donde Fernanda se burlaba de lo fácil que estaba haciendo todo. Sentí el golpe, pero lo mantuve bajo control. «¿Por qué me das esto ahora?», le pregunté. Bajó la mirada. «Porque no pensé que fueras a aguantar tanto, y porque esto ya no es solo infidelidad, es manipulación». Guardé silencio unos segundos. «Gracias», dije finalmente. Cuando salió, me quedé solo viendo la pantalla. Ya no había dudas, ya no había suposiciones, solo faltaba una cosa: el momento. Y mientras revisaba cada evidencia, una idea empezó a tomar forma. No sería una discusión privada, ni una ruptura silenciosa, sería algo que ninguno de los dos podría esconder, aunque lo intentaran. Con todo lo que me dio Lucía, ya no se trataba de descubrir nada, se trataba de elegir cómo y cuándo terminarlo. Y ahí fue donde decidí algo que incluso a mí me pareció arriesgado: no iba a hacerlo en la oficina. Demasiadas variables, demasiadas formas de que se controlara el daño. Tenía que ser en un lugar donde Fernanda no pudiera manipular la narrativa después. Esa misma noche, durante la cena, ella mencionó algo sin saber que me estaba dando la oportunidad perfecta. «Mamá quiere que vayamos el domingo a comer», dijo casualmente. La miré. «Hace tiempo no la vemos juntos». Asentí despacio. «Claro, vayamos». No sospechó nada. Al contrario, pareció aliviada, como si eso confirmara que todo seguía bajo control. El sábado me dediqué a organizar todo. No fue algo improvisado, seleccioné capturas claras, audios precisos, fragmentos donde no hubiera espacio para reinterpretaciones. Incluso preparé copias, no confiaba en que un solo dispositivo fuera suficiente. Ricardo fue el único al que le conté parte del plan. «¿Estás seguro de hacerlo así?», me preguntó. «No hay forma de que vuelva de eso». Lo miré directo. Ese es el punto. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando estábamos por salir, Fernanda se acercó y me acomodó la camisa. «Me gusta cuando estamos bien», dijo sonriendo. La miré unos segundos y respondí: «Sí, hoy vamos a estar perfectamente claros». No entendió lo que quise decir, pero en unas horas, esa frase iba a pesar más de lo que imaginaba. La casa de Claudia siempre había sido un lugar de apariencias impecables. Todo ordenado, elegante, como si nada malo pudiera pasar ahí. Cuando llegamos, nos recibió con su típica sonrisa. «Qué gusto verlos así», dijo abrazándonos. Esa frase casi me hace reír. Durante los primeros minutos todo fue normal: comida, conversación ligera, preguntas sobre el trabajo. Incluso mencionaron a Adrián en algún punto, lo cual hizo que Fernanda tensara apenas la mandíbula. Yo me mantuve tranquilo, esperando el momento correcto. No podía hacerlo de golpe, tenía que ser preciso. En medio de la conversación, Claudia comentó: «Lo importante en una pareja es la confianza, ¿no creen?». Ahí fue. Dejé el vaso sobre la mesa.
Totalmente de acuerdo, dije. Todos me miraron. De hecho, Fernanda y yo hemos estado hablando mucho de eso últimamente. Ella me miró, confundida. Sí, de ser honestos, de no ocultar nada, continué. Sonreí levemente. ¿Quieres contarles tú o lo hago yo? El silencio cayó de inmediato. Daniel, no es el lugar, dijo ella en voz baja. Negué. Claro que lo es, dijiste que si se hablaba, no era infidelidad. Saqué el celular. Entonces hablemos. Su expresión cambió por completo. No hagas esto, susurró. Pero ya era tarde. Reproduje el primer audio. Su voz llenó la habitación, clara, innegable. Nadie dijo nada. Ni siquiera ella. Y en ese instante, todo lo que había sostenido su versión empezó a romperse sin posibilidad de arreglo. El primer audio fue solo el inicio. Claudia frunció el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué es esto?, preguntó mirando a Fernanda. Ella abrió la boca, pero no salió nada coherente. Aproveché ese vacío. Es honestidad, dije con calma. La misma que ella defiende. Mostré las capturas, mensajes, horarios, frases donde no había forma de disfrazar la intención. No es lo que parece, soltó Fernanda al fin, pero sonó débil, improvisado. La miré. Entonces explícame qué es. Silencio otra vez. Claudia dejó los cubiertos. Fernanda, ¿esto es cierto? Esa pregunta fue el golpe final. Porque ya no venía de mí. Venía de la única persona cuya opinión realmente le importaba en ese momento. Mamá, empezó, pero se quebró. No había forma de reconstruirlo. Dijiste que si lo hablábamos no era infidelidad, continué, sin subir la voz. Así que aquí estamos, hablándolo. La tensión era insoportable. Claudia se levantó lentamente. Salgan un momento, dijo firme. Fernanda me miró, completamente descolocada. Ya no había control, no había estrategia, solo consecuencias. Caminamos hacia la puerta en silencio. Antes de salir, Claudia añadió, luego hablamos, tú y yo. No supe si lo decía para ella o para mí, pero una cosa era clara, lo que acababa de pasar no se iba a quedar en esa casa. Y por primera vez en todo este proceso, Fernanda parecía realmente consciente de lo que había perdido. El camino de regreso fue en completo silencio. Fernanda iba mirando por la ventana, con los ojos rojos, pero sin llorar como tal, más bien contenida, como si todavía estuviera intentando armar una versión que la salvara. Yo manejaba tranquilo, sin prisa. A medio camino, finalmente habló. Eso era lo que querías, dijo con voz baja. No respondí de inmediato. Quería que dejaras de mentir, le contesté al final. Soltó una risa amarga. ¿Pudiste hablarlo conmigo? Negué levemente. Lo intenté, tú decidiste jugar con eso. Se giró hacia mí. No tenías que hacerlo así. Frené en un semáforo y la miré por primera vez desde que salimos. Tú decidiste que esto no era infidelidad si se hablaba, solo seguí tu lógica. Se quedó callada. Al llegar a la casa, no hubo discusión final ni drama exagerado. Cada uno se movió por su lado. Esa misma noche, le dije claro, esto se acabó. No respondió. Solo asintió, como si en el fondo ya lo supiera desde antes de entrar a la casa de su madre. Los días siguientes fueron extraños. En la oficina, la historia ya se había filtrado de alguna forma. No sabía exactamente cómo, pero las miradas, los silencios y los cambios en el trato lo dejaban claro. Adrián pidió vacaciones de repente. Lucía ya no se acercaba a Fernanda. Y yo, simplemente seguí trabajando. Pero lo inesperado vino 3 días después, cuando Recursos Humanos me llamó a una reunión y el motivo no era lo que yo creía. Actualización, pensé que me iban a cuestionar por lo ocurrido, por haber llevado un conflicto personal al límite, pero no fue así. La persona de Recursos Humanos fue directa, hemos recibido información preocupante sobre una relación inapropiada entre empleados que afecta el entorno laboral. Me quedé en silencio. No necesitamos detalles personales, pero sí claridad profesional, añadió. No negué nada. Tampoco exageré. Solo confirmé lo básico.
Lo que no esperaba fue lo siguiente: Adrián no volvió de sus vacaciones. Renunció antes de que el proceso avanzara más. Y Fernanda fue reasignada a otra área, lejos de cualquier proyecto importante. No fue un despido, pero sí una caída evidente. En casa, el proceso de separación fue frío, casi administrativo. Sin gritos, sin intentos de reconciliación. Lo más extraño fue que, en medio de todo, ella dejó de justificar lo que hizo. No pidió perdón directamente, pero dejó de repetir su frase. Supongo que incluso ella entendió que había cruzado una línea que no podía defender. Yo, por mi parte, sigo procesando todo. No voy a decir que salí intacto, porque no es verdad. Cometí errores, me adelanté en momentos clave y dejé que la rabia guiara algunas decisiones. Pero al final, conseguí algo que necesitaba más que cualquier otra cosa: cerrar esto sin quedarme con la duda de qué habría pasado si me quedaba callado. Y aunque todo terminó, hay algo que todavía me da vueltas en la cabeza, porque viendo cómo empezó todo, la verdadera pregunta no es por qué lo hizo, sino desde cuando ya no le importaba que yo lo descubriera.